El tema se llama pruebas y tentaciones, porque algunos están confundidos y algunos me refiero, no me refiero de ustedes, pero de los creyentes en el mundo. Y cuando ellos están o han caído o han sido derrotados por una situación que pasaron y cayeron en adulterio. Digo, cayeron, pues no es que iban caminando y ¡pum!, se cayeron. Es una manera de decir que pues cometieron adulterio, cometieron un acto de blasfemia, de idolatría, cometieron una blasfemia o abominación o un acto de rebeldía alguna acción, omisión o comisión que no le agrada a Dios. Entonces a veces dicen, es que pues Dios me probó, es que pues Dios me tentó y es que pues no pude resistir. Y entonces algunos confunden las, las tentaciones que vienen de Satanás como si fueran por Dios y que Dios es el culpable. Pero por otro lado, hay algunos que están sufriendo ciertas tribulaciones en la vida y le dicen, es que Satanás no nos deja, es que Satanás está metido en eso y tenemos que separar, porque no todo es causa de Satanás. Y también no quiere decir que porque alguien pecó es que Dios lo permite. Es que Dios lo permitió, es que Dios así quiso. Pues ya, ¿para qué? Vamos a, si así Dios quiso. No, Dios no quiere, pero en un sentido, Él no actúa porque tenemos nosotros voluntad propia. ¿Sí? Y yo creo que un día vamos a hablar yo estoy preparando algo así porque algunos también tienen no entienden con claridad cuando de repente se usa un pasaje de la Biblia que dice, Dios quita y Dios pone reyes. Y Dios levanta a alguien y humilla a otro. Y cuando lo relacionan en el asunto del gobierno, piensan que Dios está metido en eso intencionalmente. Y vamos a ver porque hay pasajes en la Biblia que habla de Nabucodonosor, que habla de Faraón, y que Dios dice que fueron instrumentos para hacer un plan, cumplir el plan de Dios para su pueblo. Pero eso no significa que todo lo que pasa en este mundo pudiéramos pensar, porque ese se llama una filosofía fatalista. Dios, pues ya que Dios quiso, pues así Dios quiere, pues así Dios lo permite. Y nosotros pensamos entonces que todo lo que ocurre en este mundo, Dios lo aprueba y no. Así que hoy vamos a hablar de pruebas y de tentaciones. Quiero leer para ustedes, me pueden acompañar en Santiago capítulo 1. Y dice así, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Aquí el apóstol Santiago está presentándose como el siervo de Dios y el siervo del Señor Jesucristo. Aunque él era hermano, según la carne, de Jesús, él es un siervo de Jesucristo y está dirigiendo su carta a los cristianos que están en las 12 tribus en la dispersión, es decir, ya no están en Jerusalén, están por diferentes partes del mundo en aquel entonces conocido. Y entonces empieza a escribir esta carta y quiero hablar entonces de dos temas: las pruebas y las tentaciones. Yo creo que al considerar dos aspectos en la formación del carácter del cristiano, podremos entonces determinar
¿qué es lo que vamos a hacer para que nuestro carácter sea como Cristo? Es muy importante, porque es cierto que las tentaciones prueban nuestro carácter, y es cierto que las pruebas prueban nuestro carácter. Estamos siendo probados. Y por eso hoy me acordé de un hombre que era herrero y estaba en su taller con el fuego, bueno, ardiendo, y con unas pinzas, unas tenazas, sosteniendo una herramienta que la tenía sobre el fuego. Y de repente comencé a ver que se puso roja esa herramienta, o sea, el metal se puso rojo, candente. Y entonces lo sacó y comenzó a golpearlo y le empezó a dar forma. Y yo dije, bueno, qué interesante. Y un día pensé, le dije a unos compañeros albañiles, les dije, un favorzote, ¿pueden ustedes ayudarme a llevar estas palas que ya están todas medias feas y que las arregle el herrero? Sí, bueno, pues no estaba el herrero, así que se nos hizo muy fácil usar un disco de corte de metal, y los cortaron. Y cuando le dije al herrero, dice, no, ya lo echó a perder, porque yo trabajo con el fuego para templar ese metal. Y si tú cortas, por ejemplo, o le sacas filo al machete, pero no lo haces como debe ser, en lugar de templar o hacer fuerte y firme ese metal, se le acaba muy rápido el filo, se enchueca, ya no sirve. Entonces muchas de las herramientas están templadas con fuego. Y entonces yo dije, el fuego es muy importante en nuestras vidas. Así que hoy vamos a hablar del primer aspecto para forjar nuestro carácter, y son las pruebas. Primer aspecto para forjar nuestro carácter son las pruebas. Dice versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo creo, hermanos, que la prueba normalmente para nosotros no produce gozo. Nos hace sentirnos tristes. En semanas pasadas hemos estado orando, tal vez usted se ha unido con nosotros, por los cristianos en los Mijes, en la región Mije y en la región de la Sierra Norte con los chatinos. Porque, bueno, los chinantecos, porque han estado bajo persecución. Y la semana pasada, el viernes, hubo una conferencia de actualización para ver la condición en México sobre la persecución. Y desafortunadamente México ocupa uno de los primeros lugares en persecución. Y no digo primeros, pero es el número 36. Y está de toda América Latina, está Venezuela, está Cuba, está Nicaragua, pues también está México, dentro de los países donde hay persecución. Y hay persecución por causa de las leyes, porque el gobierno le ha permitido a los grupos indígenas que se gobiernen a través de un sistema de gobierno de usos y costumbres. Segundo, la otra forma que genera la persecución es por la ideología. Mucha gente, como nosotros los cristianos, estamos a favor de la vida, a favor del matrimonio heterosexual, a favor de que haya libertades de creencia, de expresión, de reunión. Pero otros se sienten ofendidos cuando proclamamos la vida y no el aborto, cuando declaramos que hay un matrimonio único que puede
dar frutos como el matrimonio heterosexual de un hombre con una mujer, y otros se sienten ofendidos. Entonces, eso genera rechazo, conflicto contra los cristianos. Uno de los personajes en la Organización de las Naciones Unidas dijo: para que nosotros podamos establecer todos los 17 puntos del plan para el 2030 en nuestro mundo, necesitamos hacer algo contra la iglesia, porque la iglesia estorba. La iglesia está compuesta de personas conservadoras que están a favor todavía de que el noviazgo se hace para casar, se establece para casar, que están a favor de que el matrimonio se cumple cuando un hombre y una mujer se comprometen para toda la vida para estar unidos. Somos conservadores. Nosotros somos los conservadores. La verdad, hermanos. Cuando nosotros estamos a favor de lo que Dios dice en su palabra, que Dios creó al hombre y a la mujer, somos conservadores. No somos progresistas, somos conservadores. Entonces, la iglesia estorba para que se establezcan esos proyectos mundiales. La iglesia estorba, entonces hay que destruir la iglesia. Y por eso hoy yo creo que hay muchos creyentes que se sienten tristes porque no entienden que Dios tiene un plan. Ahí sí, Dios tiene un plan para la iglesia. Dice la Biblia que Jesús fue perseguido y nosotros también vamos a sufrir persecución. Jesús fue aborrecido, nosotros vamos a sufrir también desprecio por la gente. Entonces dice: amados, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gócense, hermanos, gócense cuando estén en medio de una prueba. Ahora, alguien puede estar gozándose con dolor. Un creyente puede gozarse cuando tiene también sus lágrimas, porque el gozo no tiene que ver con lo externo. El gozo tiene que ver con la esperanza de ver el fruto de ese sufrimiento. Si el sufrimiento que yo estoy teniendo por causa de Cristo va a alentar a la iglesia para seguir adelante, gloria a Dios. Si sufrir por la causa de Cristo hará que otros también se sientan motivados y se conviertan a Cristo, gloria a Dios. Si este sufrimiento va a hacer que yo me purifique más en mi santidad hacia Dios, gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Porque las pruebas, yo pudiera decir, son santas. Dios está en medio de eso porque quiere lograr un bien. Entonces, por eso dice la Biblia: gócense, gócense. ¿Sabe qué pasó con nuestros hermanos en San Juan La Lana? Bueno, en un lugar que se llama El Cajón. Sacaron a las mujeres mientras los hermanos estaban en el municipio, porque supuestamente iban a tener una reunión con las autoridades estatales. Se quedaron las mujeres en el pueblo. Llegaron los hombres, las sacaron. Gracias a Dios no abusaron sexualmente de ellas, pero sí las violentaron, las arrastraron, las golpearon, las maltrataron y las pusieron lejos a la vista de sus casas para que vieran cómo estaban destruyendo sus casas, cómo estaban sacando herramientas, los animales, cómo estaban destruyendo sus terrenos. Y las mujeres, no crea que no estaban riéndose, estaban tristes, estaban llorando. Cuando los hombres, los esposos se enteraron, ¿usted cree que estaban riéndose? ¿Que se estaban gozando? O sea, con alegría estaban riéndose. No. Algunos de ellos estaban llenos de un enojo
Si no es posible que eso le hicieron a mi mujer. No es posible que mientras nos prometieron que ya no iban a meterse en nuestros predios y porque íbamos a tener un diálogo con las autoridades, no es posible que nos estén haciendo eso. Quemaron el templo, le sacaron sus propiedades, les quitaron la luz, el agua, no les permitieron estar en la escuela. Y luego, no es posible, están enojadísimos cuando estaban escuchando a una autoridad del gobierno estatal diciendo, es que el diálogo no se pudo realizar por la violencia que ejercen los cristianos. ¿Cuál violencia? Los cristianos estaban molestos diciendo, no es posible, nosotros no hemos ejercido violencia. Los que no respetan y ejercen violencia son los otros. Y luego estaban escuchando a la autoridad que decía, y es que el diálogo no se pudo realizar porque tenemos conocimiento de que los cristianos se oponen a cooperar, los cristianos se oponen a servir. Los cristianos estaban enojados diciendo, eso es una mentira, porque nosotros, con tal de estar ahí, hasta cooperábamos para su fiesta católica romana y hemos cumplido con todos los cargos. Entonces, ¿por qué hablan mentiras? Sí, hasta que llegó el pastor de la ICR, la Iglesia Interdenominacional, que está en Armenta y López, cerca del periférico. Comenzó a orar con ellos, a hablarles, estaban llorando, con amargura, con desánimo, y comenzó a leerles la palabra y decirles, hermanos, gócense, gócense. Entonces ellos se levantaron, comenzaron a decir, gracias Dios, no es fácil, pero si tú así lo permites, gracias Dios. Si tú nos has dicho que vamos a sufrir por tu causa, pues gloria a Dios. Entonces por eso dice, gócense cuando os halléis en diversas pruebas. Hermanos, miren, hay una situación en la que quizá no nos hemos dado cuenta, pero lo he predicado y hoy se los voy a decir otra vez. Habrá una persecución violenta y agresiva cada vez más en este mundo, porque los que están interesados en establecer un sistema de gobierno mundial que no esté regido bajo Dios, nos van a considerar a todos nosotros los cristianos como enemigos, como un estorbo para no establecer ese sistema. Y van a querer destruir, acabar con nosotros. Entonces, en algunas formas es cárcel, muerte, como ha pasado en China, como ha pasado en Corea del Norte, como ha pasado en Irán, en Irak. Son los cristianos reos de muerte. Pero aquí en nuestra comunidad, la verdad, hermanos, no sufrimos violencia. Las autoridades son muy accesibles con nosotros. Algunos de ellos han sido mis alumnos en la escuela. Yo entro a la oficina, al municipio, todos me reciben, son muy amables. Tenemos buena relación con las autoridades en nuestra comunidad. Pero hay otro tipo de persecución a la que nosotros no nos hemos estado dando cuenta. Y es una persecución silenciosa, no violenta, no pública, no agresiva. Es silenciosa, muy sutil, en la que muchos de los cristianos ni cuenta se dan. Pero poco a poco nos han querido o están queriendo a través de las leyes, a través de la cultura misma, someternos a su ideología. Y hay muchos cristianos que no se dan cuenta y están tolerando. Se está la iglesia secularizando, eso es lo que se usa ahora por los teólogos contemporáneos. La iglesia se está secularizando al grado de que no se da cuenta de que está perdiendo su vigor.
está perdiendo su fortaleza. Pareciera como la estrategia de Balaam. Si no puedes maldecirlos y destruirlos, entonces trata de hacer amigo de ellos, invítalos a la fiesta, invítalos, para que tú puedas ganarles. Así que, hermanos, yo creo que hay un pasaje en la Biblia, vamos a ver, está en Segunda de Timoteo, vamos a ver lo que dice el capítulo 3, versículo 12. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si tú quieres vivir piadosamente, y cuando dice piadosamente viene de la palabra pío, de la palabra piedad, y eso tiene que ver que tú tienes una relación de reverencia y de adoración a Dios. Un hombre piadoso ama a Dios, teme a Dios, adora a Dios. Si tú quieres vivir piadosamente, vas a sufrir persecución. Te lo voy a decir de otras maneras prácticas. Si tú como cristiano quieres vivir haciendo la voluntad de Dios y se acerca finales de octubre, tú ya sabes que se celebra. Imagínate que tú eres un maestro, o imagínate que tú eres un alumno, o imagínate que tú eres una ama de casa. Y tú como alumno, tú dices, discúlpeme, yo no voy a participar en el concurso de altares. Con que tú digas eso, tú vas a crearte enemistad. Estoy hablando en serio. Y si a ti como maestro te dicen, usted está encargado de la Comisión de Acción Social de nuestra comunidad escolar, le toca a usted, maestro, checar esto. Discúlpeme, pero mi fe, mi convicción y mi conciencia no me lo permiten. ¿Cómo? No mezcles la religión, le va a decir, porque aquí es laica. Pues es laica, entonces ¿por qué usted mezcla lo que trae? Es que es cultura, sí, pero la cultura está mezclada. Entonces, tenemos una cultura del cielo, hermanos. Entonces, no, aunque me digan que lo mezcle, pues sí, es parte de mi forma de ser. No puedo. Y si usted es ama de casa y le dicen, queremos que su hija la vista, no sé, mire, aquí está una lista de bruja, de hada, de lo que sea, de león o de Satán, o como sea. Y la comparsa saldrá a las 4 de la tarde y queremos que por lo menos lleve algo que tenga que ver con, ya usted se imaginará. Y si la ama de casa dice, discúlpeme maestra, pero yo no estoy de acuerdo que mi hija. No, pues ya. Después la ama de casa va a decir, ya ven mal a mi hija, ya nos tratan mal. Y si el asesor del grupo dice, es que el joven no participó, te voy a reprobar, ¿eh? Profe, pero ¿por qué me vas a reprobar? Sí, porque pues no cumples. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí me pasó. Estaba yo en la escuela, era jefe de academia y me llamaba la directora. Yo no sé si lo hacía por intención, con intención. Le va a tocar organizar el concurso de altares. Yo le decía de tú, oye, no puede ser. O sea, yo, sí, profe, porque usted, pero ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No, pues no. Bueno. Se enojaban mis alumnos porque yo era asesor del grupo. Profe, ¿por qué? Ya ve, por culpa suya perdimos, porque usted no nos ayudó. ¿Eh? Es un problema, hermanos.
De un ejemplo solamente. Imagínate que tú eres un estudiante y que todos tus compañeritos les guste copiar en el examen, no hacer tarea, jalarse las clases, ser rebeldes, malos estudiantes, decir groserías, y tú no llevas esa corriente. ¿Qué crees que te van a decir? Algunos te van a amenazar. Ya no te vamos a hablar, ya no eres del equipo, así nos las llevamos, vamos a ver qué te hacemos. Y el alumno se siente amedrentado, tiene miedo. Hermanos, ¿cuántos de ustedes por llevar la Biblia? A mí me pasó todavía por años. Salíamos de la casa, mi papá con mis hermanos, caminábamos por la calle, llevábamos la Biblia. Mi papá acostumbraba a llevar un portafolio, llevaba la Biblia, el himnario, la libreta y otro, sí, folletos, siempre cargaba sus folletos. Y nosotros íbamos con él, ¿sabe qué nos decía la gente? Masones, aleluyas, aleluya, aleluya. Ahí van los hermanos. Yo que llevo la Biblia, imagínense esta Biblia de este tamaño. Imagínense que yo llevara esta Biblia de este tamaño. Una ocasión dije, Dios mío, ayúdame, que no me avergüence. Fui a la librería cristiana y traté de encontrar una Biblia de este tamaño. Es la que cargaba. No, yo cargo mi Biblia, hermanos. Yo aquí la leo. Y sí, es práctica porque es portable. Pero no la hacía por eso, yo la hacía porque me daba vergüenza cargar la Biblia. Tan solo de salir de la casa a la iglesia, ay hermanos, era un calvario. Porque yo siempre admiré a mi padre, nunca se avergonzó. Nunca se avergonzó de que él era cristiano, de que era pastor, nunca se avergonzó. Pero a mí me daba vergüenza, me daba pena, porque ahí viene mi compañero, mi compañera, ¿qué va a decir? Que voy a entrar a la iglesia, ¿qué va a decir? Y algunas veces también tenía yo miedo cuando tenía que orar por los alimentos. Y algunas veces cuando me juntaba con esos muchachos rebeldes, desobedientes en la escuela, tenía miedo llevarles la contraria porque yo sentía que me iban a dejar solo. Eso ya lo pasé, hermanos. Pero gracias a Dios, porque como dice aquí la Biblia, vamos a seguir leyendo. Hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hermanos, cuando nosotros somos probados por nuestra fe, el resultado de la prueba es que nuestro carácter cristiano será mejor y mejor en la paciencia. ¿Qué es paciencia? Es aguante y perseverancia. Eso es paciencia. Soportar. Hermanos, cuando viene una prueba por causa de ser cristiano, persecución, burla, aguanta, aguanta, porque sabes que va a producir en ti paciencia, carácter. Tu fe se va a fortalecer, tu fe se va a fortalecer. Me acuerdo que cuando hace meses predicaba yo, ustedes me veían así, cuando bajaba, no, para doblar esas escaleras yo me aguantaba y me hacía el que, pero por dentro era un dolor. Mire, ahora andar en bicicleta, pero todavía me falta, por eso yo digo que estoy en un 92% de recuperación. Me falta el 8%. Y quiero saltar para poner el balón sobre el aro de básquetbol. Quiero jugar fútbol. Aunque digan que ya tengo 60 años, hermanos, no se preocupe. Todo se puede. Bueno, no tengo 60 años. Necesitamos, hermanos, yo estoy dando un ejemplo solamente. Paciencia.
No desmayen, jóvenes. Si están en un ambiente que no aman a Dios, que están a favor de la ideología de género, de la preferencia o de la que le llaman de la el libre desarrollo de la personalidad. Si tú te encuentras con gente con otra forma de pensar y a ti te da miedo porque sientes que te van a juzgar, que te van a criticar, que te van a correr, mira, soporta, porque ¿sabes qué va a pasar? Ellos un día van a seguir a Cristo. Pero si tú no soportas, ¿sabes qué va a decir? Ya ves, yo que quería, pero pues no son fieles. Parece una llamarada de petate. Eso es para, pues hasta burla le hacen. Y eso que son hermanos, y mire, sé fiel hasta la muerte, dice la Biblia. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Porque mire qué más dice. Me gusta mucho, dice, tenga la paciencia sobra completa. O sea, si ya empieza, ay, me duele, ay, me duele, ay, ya. Ay, me duele, me duele, me duele. Mire, estoy en cama y estoy acostado boca abajo y le digo a mi esposa, antes de que te vayas, Olguita, le digo, o amor, por favor, dóblame mis rodillas, dóblame mi pierna, no sé. Y llega y no, le digo, pues me estás matando, pues por todas las que tú me has hecho, ahí te va. Y ahora le empieza ya a doblar mi rodilla, me dobla y me dice, ¿qué crees? Ya estás golpeando con el talón del pie, ya estás golpeando los glúteos, pero a ver un poquito más, ay, le digo, no. Y ejerzo resistencia de que no me dejo a que me doble. Pero miren lo que dice aquí, que tenga la paciencia sobra completa. O sea, deja que se haga flexión hasta que se logre lo que queremos. Algunos en el momento de la persecución, de la burla, de la ofensa que nos hacen como cristianos, no soportamos y algunos se han regresado atrás. Yo imagino la vida cristiana de la siguiente manera. Los creyentes cuando no conocían a Cristo estaban de este lado. Aquí hay una grande cima, ¿sí? Como un peñasco. Y de este lado están los cristianos que van caminando como peregrinos. Y está un predicador hablándoles de que hay un camino que los lleva a la vida eterna. Y entonces el cristiano dice, yo quiero, pero están todos. Levante su mano quien quiere y se pone a ver a los demás pensando, se van a reír de mí. Pero dice, bueno, yo sí quiero, pues ya los demás no. Y empieza a caminar. Y los demás, ¿qué empiezan a hacer? A aventarle piedras, a burlarse, a chantajearle, a amenazarlo, a decirle te vas, pero ya no tienes tu familia. Sigues ahí, pero te vamos a matar. Ah, ¿sabes qué? Pierdes tu trabajo. ¿Sabes qué? No hay herencia. ¿Sabes qué? Y te lavaron el cerebro. Y otro ve y pégale. Y otro ve y córrelo. Y otra ve y quémale su casa. Y ahí. Y entonces él cuando siente esas amenazas, no, mejor me regreso. Porque quiero estar con mi mamá, mi papá y mi familia. Y porque quiero terreno, porque quiero casa. ¿Ven? Y todos los que lo van a ver, ¿saben cómo lo van a ver? Aquí está con nosotros el cobarde. Ya como si pudimos, es un cobarde. Pensábamos que sí tenía valor, pero no. Pero cuando algunos logran salir, por más que, entonces los demás dicen, ah, entonces no es una llamada de petate, entonces sí está en serio, entonces sí ya vimos que no importa, como que ya no nos ama, tiene su familia, pero parece que ahora ama a otra familia y a esos ya no nos ama. Ahora sí le da más lugar a las cosas de Dios que a nosotros y se empiezan a preocupar. ¿Y sabe cuál es la otra estrategia que hacen? Oye, ¿te acuerdas cuando hablamos? Mira, no hay problema, tú puedes seguir ahí, pero un favor, acompáñanos también a nosotros. Mira, es más, no te preocupes, te vamos a dar dinero, te vamos a dar terreno, te vamos a dar. Y entonces él empieza a estar aquí y acá. Así está. Luego empiezan las fiestas.
pero no fiestas de convivencia. Lo vamos a emborrachar. Y el diablo trabaja y dice, le vamos a ofrecer una mujer, le vamos a ofrecer esto. Ahora ya no es agresivo, ahora es lo que le gusta. Y eso es lo que estoy hablando aquí. Por un lado están las pruebas por la persecución. Y por otro lado están las tentaciones. Entonces yo no sé en qué lado tú estás ahí todavía, estás batallando. ¿Son las pruebas? ¿O ya estás aquí, has pasado pruebas y dices, ya no me interesa? Aunque me maten, yo sigo a Cristo. Cuando nosotros queremos proteger nuestra vida, la reputación, el dinero, ¿no? Entonces queremos regresar atrás a ser como antes. Pero cuando alguien logra pasar, ¿qué hacen los demás? Se burlan, porque ellos no han podido ser valientes para estar en ese lugar. Pero cuando ven que prosperó, cuando ven que logró, cuando ven que avanzó, ¿saben qué de repente hacen? Dime cómo le hiciste. Yo también quiero vivir como tú. Yo también quiero tener a mis hijos como tú tienes a tus hijos. Cuéntame, dime cómo le hiciste. Se requiere valor, paciencia. ¿Sí me entiende? Por eso vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, resista, dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pida sabiduría, dice la Biblia. Hermanos, en medio de las pruebas necesitamos sabiduría, porque muchas veces o hay que huir, o hay que quedarse, o hay que establecer otra estrategia. ¿Recuerdan ustedes que les platiqué que estaba yo en San Andrés, allá ¿cómo se llama esa comunidad en Puebla, que había persecución? Azomiatla. Y yo decía, no, pues ya que nos maten, hermanos, pues ya, si así es la voluntad de Dios. Y otro hermano decía, no, vámonos, nos están diciendo que nos vayamos. Y yo pensando, no, estos son miedosos, yo me quedo, hay que morir por la causa de Cristo. Pero gracias a Dios porque Dios le dio sabiduría a este hermano. Gracias a Dios porque me pude casar y pude tener 2 hijos y un nieto y así, imagínense. Si me hubiera yo quedado allá, no hubiera estado acá. Entonces necesitamos sabiduría, si es momento de escapar o no. Dice la Biblia que Dios nos envía como ovejas en medio de los lobos, ¿verdad que sí, hermanos? Y de repente le toca estornudar a la oveja. No, pues el lobo ya escuchó, aquí está uno. Dios quiere que tengamos sabiduría. ¿Qué vamos a hacer en medio de los lobos? ¿Cómo nos vamos a conducir? Se requiere sabiduría, pero dice, pídasela a Dios, pero pídasela con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Miren, muchas veces, como dice la Biblia, los que son pobres económicamente, pero cristianos de humilde condición social económica, muchas veces son abusados por otros opresores, los maltratan, como lo que está pasando en las comunidades indígenas con nuestros cristianos, hermanos cristianos. Pero dice la Biblia, el que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. ¿A qué se refiere que se gloríe en su exaltación? Dice, porque Dios le dará la corona de la vida. Dios le dará la recompensa por haber sufrido por Cristo. Si es pobre, miren cuántas personas se sienten mal. Yo he escuchado a algunos. Ay, Dios mío, yo no sé por qué soy pobre. Yo no sé por qué me hiciste pobre, Señor. Y mire, yo quiero decirle, no todos en el mundo
son pobres porque hay pereza. No. Yo conozco muchos que se esfuerzan y que trabajan, pero esa condición tienen. Pero dice la Biblia que ellos son ricos en fe. Aman mucho a Dios, aunque no tengan riquezas. Aman mucho a Dios. Y dice la Biblia, gloríense, porque Dios los va a exaltar. Hermanos, ¿cuántas personas no se sienten conformes con lo que tienen? No están conformes con el sexo. Quería ser hombre, quería ser mujer. No están conformes con el color de su piel. No están conformes con su estatura. No están conformes con, bueno, muchas otras cosas. Y algunos piensan que la pobreza en algún momento llega a ser una maldición. Eso es lo que ha traído la teología de la prosperidad. Pero dice la Biblia que los que son cristianos pobres, que estén gozosos, porque un día Dios los va a exaltar, los va a prosperar, sí, pero también les dará una recompensa en el cielo. Dice, pero el que es rico, el hermano que es rico, gloríese en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué dice así? Porque, hermanos, dice la Biblia que el rico, cuando muere, muere como perro también. Así el perro muere. ¿A qué se refiere? Todo lo que hizo y todo lo que tenía no se lo llevará. Aquí se quedará, ¿no? Por lo tanto, dice la Biblia, el que es rico, gócese en su humillación. ¿En qué sentido? Que todo lo que tiene un día pasará, que no es nada, que él va a morir un día también. El rico, no por ser rico, usa zapatos de oro o come otra cosa diferente, ¿no? Miren, yo un día, a veces bromeando, digo, no necesariamente es así cierto, pero a veces dicen, los hijos de los ricos quieren comer la comida de los pobres, o los ricos quieren comer la comida de los pobres. Piden nopales, piden verduras, quelites, guasontle, ¿verdad? Y los hijos de los pobres o los pobres quieren comer pizza, hamburguesa. ¿Sabe? Porque es como no están contentos con lo que tienen. Y yo creo que la comida saludable es la que muchos de los de humilde condición tienen, una buena alimentación en el campo. ¿Cuántos alaban a Dios porque han tenido la oportunidad de comer alimento del campo así natural, sin procesar? Gloria a Dios. Gócense, alégrense. Y el que es rico también gócese en su humillación, porque un día pasará todo. Gócese. No tiene nada más, porque sí, Dios le dio para que bendiga a otros. Así que quiero terminar, dice el versículo 11, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Ok, entonces ya hablé de la primer cosa que forja nuestro carácter, y es, ¿qué, hermanos? La prueba. Las pruebas vienen de Dios, son buenas, son santas. Las pruebas son, a ver, repita conmigo, las pruebas son santas, porque Dios las usa para lograr algo bueno, para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe se fortalezca, para que nuestro carácter cristiano sea mejor. Ahora quiero hablar, en segundo lugar, las tentaciones. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. También es una prueba la tentación, pero es una prueba de Satanás, no es una prueba de Dios. Las aflicciones y las persecuciones en este mundo son pruebas santas.
pero las tentaciones son pruebas pecaminosas del diablo. Mire lo que dice el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El apóstol Santiago usa un ejemplo del matrimonio. Dice la Biblia que nosotros somos tentados o pecamos o cometemos el acto de pecar porque depende de nuestros deseos. La palabra concupiscencia significa un deseo que nace de la naturaleza caída, de una naturaleza pecaminosa, de una naturaleza que no ha sido restaurada, de una naturaleza que no ha sido redimida por Dios, una naturaleza animal, diabólica, carnal. Entonces, cuando nosotros pecamos es porque en nosotros hay deseos malos, y esos deseos son como si fuera el imán. Viene el ofrecimiento y nosotros somos atraídos porque en nosotros hay malos deseos. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Dios no puede tentar a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que conecta con la tentación, produce pecado. Así que, ¿qué es lo que Dios pide para la tentación? Dominio, soportar. Tiene que ver con paciencia, pero tiene que ver específicamente con templanza. Otra vez, le voy a decir que es templanza. Se lo voy a mostrar. Así, mire, otra vez. Listo. Y ve cómo titubea, así como para, ¿me doblo o no me doblo? ¿No? Esto que estoy haciendo de soportar, tiene que también ver con dominio propio. Dominio propio. ¿Y qué estoy dominando en un sentido aquí? El dolor. Por eso muchos de los estoicos, ellos hablaban mucho del dominio propio. Soporta el dolor, soporta. Aunque te pongan ahí todas las tentaciones, tú soporta. Templanza. Tiene que ver casi como la paciencia, nada más que la paciencia va con las pruebas y la templanza va con las tentaciones. Para que tú puedas resistir la tentación que el diablo te va a traer, necesitas templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio. ¿Qué es templanza? ¿Qué es paciencia? Aguante y perseverancia. ¿Qué es templanza? Aunque tengas mucho calor, mucha sed, estés cansado y te gusta mucho, no sé, ¿qué puedo decir? Esa bebida, templanza es no. A ver, ¿quiénes han estado en el ejército aquí? Levante su mano, los que han estado en el ejército, que han sido parte del ejército. Levante su mano. ¿Ya no hay nadie? Levante su mano. ¿Hay aquí algunos? ¿No? Los que han sido entrenados en el ejército. A ver, levante su mano. ¿Cuántos cumplieron su año de servicio militar? ¿No? Algunos no sufrieron, no practicaron, no fueron. O a algunos les tocó bola negra y ya no fueron, no sé. Aquí estuvo en el ejército, aquí en el ejército, ¿quién más? Allá en el ejército, ¿quién más? Manos en el ejército, sí. ¿Quién más? En la policía, a ver, hablemos, en la policía, ¿usted? La policía,
¿Quién más? En la policía, ok. ¿Les enseñan dominio propio? ¿Templanza? Sí. Muchas veces a levantarse temprano, a comer rápido, a estar firmes, a aguantar. Eso es templanza. Aguante. Por eso cuando hablé de un metal, una herramienta templada, es que aguanta, porque está templada. Entonces, una persona templado es como decir que tiene, ¿cómo le dicen? Que está bien. Cuando sale a jugar fútbol, ¿cómo le dicen? Que dicen, no, ese está bien entrenado. ¿Cómo le dicen? Ayúdenme, ¿cómo le dicen al que está jugando? No, hombre, este sí tiene condición física, ¿usan? ¿O usan otra palabra? Resistencia, condición física, tiene aguante, está templado, no se doblega, no se, aunque se cansa, ay, saca más fuerzas, no sé de dónde. Eso es templanza. Así que dice la Biblia, cuando tú eres tentado por tus malos deseos, necesitas templanza. ¿Y sabe dónde se va originando esos malos deseos? En la mente. Si tú permites que esos pensamientos sigan y sigan y sigan y sigan, entonces va a hacer que tú concretes el pecado. Y el pecado te va a dominar y el pecado te va a destruir. Tal vez tú has tenido experiencias como yo, que de repente digo, Dios mío, yo no lo quería hacer, no sé por qué me dejé dominar. Dios mío, no sé por qué toleré, no puede ser. Bueno, hoy vamos a orar a Dios. Quiero terminar. ¿Se quiere poner de pie? Dice el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios siempre da lo bueno. Nunca te va a inducir a lo malo, es lo que está diciendo. Las pruebas, Dios las usa para lo bien, lo bueno. Las tentaciones, Satanás las usa para lo malo. ¿Sí? ¿Notas la diferencia? Te lo voy a decir de otras maneras. Lo que es de Dios te va a acercar a Dios. Lo que es del diablo te va a alejar de Dios. Recuerdo de un hombre que me decía, pastor, porque le decía, hermano, vamos a orar, no dejemos de buscar la presencia de Dios, vamos a orar, le invitamos a ayunar, era Semana Santa, vamos a ayunar, vamos a pasar un tiempo con Dios. No, pastor, fíjese que Dios me ha bendecido, me dio un trabajo de tal manera que él ya tenía otro trabajo, pero me ofrecieron otro trabajo y voy a trabajar sábados, domingos, todo. Le digo, ¿y no va a descuidar a su familia? No, pero yo sé que es de Dios. Le dije, cheque usted, lo que es de Dios siempre lo acercará más a Dios, forjará su carácter y será cada día más como Cristo. Y él siguió, dice que pensando que era de Dios. ¿Sabe qué pasó? No estoy exagerando, no estoy mintiendo. Adulteró, sus hijos no siguen a Cristo, es un desorden. Porque él decía que era de Dios. Pero el resultado no fue un buen resultado. Entonces, lo que es del diablo te aleja de Dios. Lo que es de Dios te acerca a Dios. Amén, hermanos. Entonces, todo lo que venga, si es una prueba, te acerca a Dios. Si es una prueba de Dios. Si es una prueba que Satanás trae, es para mal, te alejará de Dios. Te va a destruir. Hoy vamos a orar por dos cosas entonces. Para que tú puedas resistir la prueba necesitas paciencia. Para que tú puedas resistir la tentación necesitas templanza. Amén. Templanza y paciencia. Y como dice Gálatas capítulo 5, es fruto del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es simbolizado como el fuego. Tú necesitas al Espíritu de Dios dentro de ti como fuego ardiente. Ese fuego que te genera templanza. Ese fuego que te ayuda a resistir las pruebas, la persecución, la tristeza, la aflicción, que
que viene por ser cristiano. Y tristeza me refiero cuando pues ves que alguien murió porque lo mataron por ser cristiano. Ay, me siento mal. Me acuerdo que allá me contaron una historia en China, esto fue, no tiene muchos años, de un pastor chino que lo llevaron primero al campo de concentración, a la cárcel, y de ahí lo iban a matar. Entonces, antes de que se despidiera, pues estaba forcejeando, dice, es que yo quiero dar un mensaje para mis hijos. No. Y entonces el verdugo, el soldado, estaba amenazándole. Dice, pues a ver si eres verdaderamente cristiano, porque vamos a violar a tu esposa. Y eso ha sido cierto en otros países. Y entonces él estaba forcejeando y casi a punto de renunciar. Y le dijeron, la única manera en que no le hagamos daño a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, es que tú renuncies y dejes esto de predicar y de ser el pastor. Y estaba casi a punto de dominarse cuando su esposa le dijo, no quiero vivir toda la vida con un cobarde que negó a Cristo solo por miedo. Los hijos le dijeron, papá, no te preocupes, nosotros amamos a Jesús. ¿Usted qué piensa cuando el hombre es llevado y se imagina lo peor que le hacen a su familia? ¿Qué piensa usted? ¿Hay dolor? ¿Hay tristeza? ¿Hay coraje? Pero la Biblia dice, ten paciencia, porque recibirás la corona. No sé si tú estás sufriendo discriminación, burla de tu familia, no sé. O no sé si por otro lado tú estás sufriendo tentaciones. Te está bombardeando el diablo en tu mente, duro y duro, y de repente caes, pero Dios dice que si te caes Él te levanta, pero también dices, ya no puedo, me da vergüenza, ya no, creo que yo no voy a seguir así, me siento mal, yo ya me quiero ir mejor, ya no quiero seguir a Cristo. Hay gente que dice, las pruebas están duras, ya no quiero seguir a Cristo. Hay otros que dicen, pues he pecado tanto que ya no quiero seguir a Cristo. Hoy el fuego del Espíritu Santo te quiere traer paciencia y templanza. Necesitamos de Dios. Vamos a orar. Levanta tus manos y